¿Sabías que hay una mujer en la historia del cristianismo cuyo nombre fue deliberadamente destruido? Una mujer cuya verdadera identidad fue borrada, manipulada y convertida en mentira durante casi 2000 años. Una mujer que estuvo más cerca de Jesús que cualquier otro discípulo y que, sin embargo, la Iglesia decidió convertir en prostituta, en pecadora, en alguien insignificante. Hoy, en este preciso momento, vas a descubrir algo que jamás te han contado, algo que cambiará por completo tu visión del cristianismo, de los evangelios y de la verdad que te han ocultado desde que eras niño. Porque lo que vas a escuchar no es una teoría, no es una especulación, es una verdad histórica, arqueológica y espiritual que la Iglesia Católica ha intentado sepultar durante siglos, y te lo han ocultado por una razón muy simple, porque si supieras la verdad sobre María Magdalena, todo el edificio del poder religioso se derrumbaría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia apenas se menciona a María Magdalena? ¿Por qué, si estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús, su nombre aparece solo unas pocas veces? ¿Por qué fue ella la primera en ver a Cristo resucitado, la primera en recibir el mensaje más importante de toda la historia de la humanidad, y sin embargo la Iglesia la convirtió en una figura secundaria, en una mujer arrepentida, en alguien que necesitaba perdón? La respuesta es aterradora y está oculta en textos que la Iglesia no quiere que leas, en evangelios que fueron prohibidos, en documentos históricos que fueron quemados, destruidos, enterrados para siempre. Pero hoy, tú y yo vamos a desenterrar esa verdad. Vamos a viajar al siglo I, al desierto de Egipto, a las cuevas de Nag Hammadi, donde en 1945 un campesino encontró una vasija de barro que contenía los textos más peligrosos que jamás hayan existido. Textos que revelan quién fue realmente María Magdalena y por qué la Iglesia decidió destruir su memoria. Porque María Magdalena no era una prostituta, no era una pecadora arrepentida, era algo mucho más poderoso, algo que amenazaba directamente el control masculino de la Iglesia, algo que, si el mundo lo supiera, cambiaría el cristianismo para siempre. Y lo más impactante de todo es que los evangelios canónicos, esos que están en tu Biblia, contienen pistas, pequeñas pero evidentes, que demuestran que María Magdalena era la discípula más importante, la más cercana a Jesús, la que comprendió su mensaje más profundamente que Pedro, que Juan, que cualquier otro apóstol. Pero esas pistas fueron ignoradas, tergiversadas y finalmente silenciadas. Hoy vamos a romper ese silencio. Vamos a descubrir qué decían los evangelios prohibidos sobre María Magdalena. Vamos a leer sus propias palabras, escritas en textos que la Iglesia consideró heréticos. Vamos a entender por qué el Vaticano tuvo tanto miedo de esta mujer que decidió convertirla en el símbolo del pecado femenino. Y al final de este viaje, te prometo algo: nunca volverás a leer los evangelios de la misma manera, nunca volverás a ver a la Iglesia con los mismos ojos, porque la verdad sobre María Magdalena no es solo la historia de una mujer, es la historia de cómo el poder religioso manipuló la verdad para mantener el control. Es la historia de cómo miles de mujeres fueron silenciadas, humilladas y apartadas del mensaje de Cristo porque una sola mujer fue demasiado importante. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar es perturbador, es revelador y es absolutamente real. Bienvenido a la verdad que la Iglesia ocultó sobre María Magdalena. Durante casi 2000 años te han dicho que María Magdalena era una prostituta, una mujer de mala vida que Jesús perdonó y que, agradecida, lo siguió hasta la cruz, una pecadora redimida, una figura menor en la historia de la salvación. Pero eso es mentira. Y no es una mentira pequeña, es una de las mentiras más grandes, más calculadas y más dañinas de toda la historia del cristianismo. Porque María Magdalena no era una prostituta, jamás fue identificada como tal en los evangelios, jamás se la llamó pecadora sexual, jamás se la describió como una mujer inmoral. Entonces, ¿de dónde salió esa imagen? Salió de un sermón.
un sermón pronunciado en el año 591 después de Cristo por el Papa Gregorio Magno. En ese sermón, Gregorio hizo algo que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Mezcló a tres mujeres diferentes que aparecen en los Evangelios y las convirtió en una sola. Tomó a María Magdalena, a la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume, y a María de Betania, la hermana de Lázaro, y las fusionó en un solo personaje. Y con un golpe de pluma, María Magdalena pasó de ser la discípula más importante de Jesús a convertirse en una prostituta arrepentida. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué un papa decidió destruir la reputación de la mujer más cercana a Cristo? La respuesta es simple y escalofriante, porque María Magdalena representaba un peligro para la estructura patriarcal de la Iglesia, un peligro para el monopolio masculino del poder religioso, un peligro para la imagen de que solo los hombres podían ser líderes espirituales. Porque si la gente supiera la verdad, si supieran que María Magdalena era la apóstol de los apóstoles, que fue ella quien recibió las enseñanzas más profundas de Jesús, que fue ella la primera testigo de la resurrección, que fue ella quien llevó el mensaje de Cristo a los demás discípulos, entonces toda la estructura de poder masculino de la Iglesia se vendría abajo. Y eso no podía permitirse. Así que María Magdalena fue silenciada, difamada, convertida en prostituta, y durante 1400 años esa mentira fue repetida una y otra vez, desde los púlpitos, en los catecismos, en las obras de arte, en las películas, en la mente de millones de cristianos, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en 1945, en el desierto de Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando en busca de fertilizante cuando encontró una vasija de barro sellada. Al romperla, descubrió algo extraordinario: 13 códices de papiro, 52 textos antiguos que habían sido escondidos en el siglo IV después de Cristo. Entre esos textos había uno que llevaba un nombre que había sido prohibido durante siglos: el Evangelio de María Magdalena. Y lo que ese Evangelio revelaba era explosivo, porque en él María Magdalena no era una prostituta, no era una seguidora silenciosa, no era una figura secundaria, era la discípula más iluminada, la que recibió visiones directas de Jesús resucitado, la que comprendió los misterios más profundos del reino de Dios, y la que fue envidiada y rechazada por Pedro y los demás apóstoles varones precisamente por eso. En el Evangelio de María Magdalena, Pedro le pregunta con resentimiento: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Y Leví responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros, más que a nosotros. Esas palabras están escritas, existen, y la Iglesia nunca quiso que las leyeras, pero ahora las conoces. Y esto es solo el comienzo. Para entender la verdad sobre María Magdalena, primero debemos entender el contexto en el que vivió. Debemos viajar al siglo I, a la tierra de Galilea, a Judea, a Jerusalén. Debemos comprender cómo era la sociedad en la que Jesús predicó su mensaje. Y sobre todo, debemos entender cómo era la posición de las mujeres en esa sociedad, porque en el mundo judío del siglo I, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase. No podían testificar en un juicio, no podían estudiar la Torá, no podían ser rabinas ni maestras. Su lugar estaba en el hogar, cuidando a los hijos, sirviendo al marido, sin voz pública, sin poder, sin reconocimiento. Y sin embargo, Jesús rompió todas esas reglas. Jesús habló con mujeres en público, algo que era considerado escandaloso. Jesús enseñó a mujeres, algo que estaba prohibido. Jesús permitió que mujeres lo siguieran como discípulas, algo que ningún rabino judío había hecho jamás. Y entre todas esas mujeres había una que destacaba por encima de todas: María Magdalena. Los evangelios canónicos, esos 4 textos que fueron aceptados oficialmente por la Iglesia, mencionan a María Magdalena más veces que a cualquier otra mujer, excepto María, la madre de Jesús,
y eso ya es significativo. Pero lo más importante no es cuántas veces aparece, sino en qué momentos aparece. María Magdalena estuvo presente en la crucifixión cuando todos los discípulos varones habían huido. Estuvo al pie de la cruz, junto a la Madre de Jesús, sin miedo, sin abandonarlo. Estuvo presente en el entierro, y fue la primera persona en toda la historia en ver a Jesús resucitado. Y no solo eso, fue ella quien recibió la orden directa de Jesús de ir a anunciar la resurrección a los demás discípulos. Fue ella la primera evangelista, la primera en proclamar el mensaje central del cristianismo: Cristo ha resucitado. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que los propios evangelios la colocan en el centro de los acontecimientos más importantes, la Iglesia decidió minimizarla, borrarla, convertirla en algo que nunca fue. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos del cristianismo había una lucha de poder, una lucha entre diferentes comunidades cristianas que tenían diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús. Algunas comunidades, especialmente las gnósticas, creían que las mujeres podían ser líderes espirituales. Creían que María Magdalena había sido la discípula más importante. Creían que ella había recibido enseñanzas secretas de Jesús que los demás apóstoles no habían comprendido, y eso era inaceptable para la Iglesia que estaba emergiendo como institución de poder. Una Iglesia que se estaba estructurando según el modelo patriarcal del Imperio Romano, una Iglesia que necesitaba justificar por qué solo los hombres podían ser sacerdotes, obispos, papas. Así que los textos que hablaban de María Magdalena como líder espiritual fueron declarados heréticos, fueron prohibidos y finalmente fueron destruidos. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde se decidió qué evangelios serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados. Y no es coincidencia que los evangelios que exaltaban a María Magdalena fueran dejados fuera. Durante los siglos siguientes, la Iglesia intensificó su campaña contra los textos gnósticos, los consideró herejías peligrosas y ordenó que fueran quemados, destruidos, borrados de la historia. Pero algunos creyentes, sabiendo que esos textos contenían verdades importantes, decidieron esconderlos. Los enterraron en vasijas de barro, los sellaron y los dejaron en cuevas del desierto, esperando que algún día alguien los encontrara. Y 1600 años después, eso fue exactamente lo que pasó. En 1945, en Nag Hammadi, esos textos fueron descubiertos, y con ellos la verdad sobre María Magdalena volvió a la luz. Pero incluso después de ese descubrimiento, la Iglesia Católica siguió sin reconocer su error. Siguió enseñando que María Magdalena era una prostituta arrepentida. Siguió repitiendo la mentira del Papa Gregorio Magno. No fue hasta el año 1969, casi 1400 años después, que la Iglesia finalmente admitió que había cometido un error, que María Magdalena nunca fue identificada como prostituta en los Evangelios, que había sido una confusión, pero el daño ya estaba hecho. Durante más de 1000 años, la imagen de María Magdalena como pecadora sexual había sido grabada en la mente de millones de cristianos, y todavía hoy muchas personas creen esa mentira. Pero tú, que estás escuchando esto ahora, ya conoces la verdad. Ya sabes que María Magdalena fue víctima de una de las manipulaciones históricas más grandes de todos los tiempos. Y ahora vamos a profundizar aún más. Vamos a explorar qué decían exactamente esos evangelios prohibidos sobre ella. Vamos a leer sus palabras y vamos a entender por qué la Iglesia tuvo tanto miedo. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de la verdad oculta. Vamos a explorar los textos que la Iglesia no quiere que leas, los evangelios que fueron prohibidos, las palabras que fueron enterradas en el desierto porque contenían algo demasiado peligroso para ser permitido, porque lo que esos textos revelan no es solo la verdad sobre María Magdalena, es la verdad sobre el mensaje original de Jesús, un mensaje que fue distorsionado, manipulado y adaptado para servir a los intereses de una institución de poder. El primer texto que debemos explorar es el Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio
escrito probablemente en el siglo II, fue encontrado en dos fragmentos, uno en el siglo XIX en Egipto y otro en Nag Hammadi en 1945. Desafortunadamente, varias páginas del texto están perdidas, pero lo que queda es suficiente para comprender su mensaje central. En este Evangelio, María Magdalena tiene una visión de Jesús resucitado, y Jesús le revela enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma, sobre cómo liberarse del mundo material, sobre cómo alcanzar el conocimiento espiritual verdadero. Cuando María comparte esta visión con los demás apóstoles, Pedro reacciona con incredulidad y enojo. No puede aceptar que Jesús haya compartido enseñanzas secretas con una mujer. No puede aceptar que María tenga un conocimiento que él no tiene. Y aquí está la clave. El rechazo de Pedro a María Magdalena no es solo un rechazo personal, es el rechazo de toda una estructura patriarcal a la idea de que una mujer pueda ser líder espiritual. Es el rechazo del cristianismo institucional al cristianismo gnóstico, donde el conocimiento directo de Dios era más importante que la jerarquía eclesiástica. Pero el Evangelio de María Magdalena no es el único texto que la exalta. También está el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que ha causado controversia durante décadas. Un pasaje que dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendían por esto y expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como evidencia de una relación romántica entre Jesús y María Magdalena. Otros lo interpretan en un sentido espiritual, donde el beso representa la transmisión de conocimiento sagrado. Pero independientemente de la interpretación, lo que es innegable es esto: el texto afirma claramente que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos, y eso, en sí mismo, es revolucionario, porque si Jesús amaba más a María Magdalena, si ella era su compañera espiritual más cercana, entonces ¿por qué la Iglesia la ha relegado a un papel secundario? ¿Por qué Pedro y Pablo se convirtieron en los pilares de la Iglesia y María Magdalena fue convertida en prostituta? La respuesta es clara: porque aceptar la importancia de María Magdalena significaría aceptar que las mujeres pueden ser líderes espirituales, y eso desafiaría toda la estructura de poder masculino que la Iglesia construyó durante siglos. Pero hay más, mucho más. En el Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico, hay un pasaje final que es absolutamente impactante. Pedro dice: que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde: yo mismo la guiaré para hacerla hombre, de modo que también ella pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a vosotros los hombres, porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Este pasaje ha sido mal interpretado durante años. Muchos lo ven como misógino, como si Jesús estuviera diciendo que las mujeres deben convertirse literalmente en hombres para ser dignas. Pero en el contexto gnóstico, hacerse hombre no significa cambiar de género físico, significa alcanzar la plenitud espiritual, significa trascender las divisiones de género, de cuerpo, de mundo material, significa convertirse en un ser espiritual completo, sin las limitaciones de lo físico. Y el hecho de que Jesús defienda a María Magdalena contra Pedro, el hecho de que prometa guiarla personalmente hacia esa plenitud, es una declaración poderosa de su importancia espiritual. Pero la Iglesia nunca te contó esto, nunca te enseñó estos textos en la catequesis, nunca los leyó desde el púlpito, porque estos textos desafían la narrativa oficial, desafían el poder patriarcal, desafían la idea de que solo los hombres pueden ser sacerdotes, obispos, líderes espirituales. Y hay otro texto más, aún más revelador, la Pistis Sophia. Este es un texto gnóstico del siglo III, donde María Magdalena aparece como la discípula más activa, la que hace más preguntas, la que comprende las enseñanzas más profundas de Jesús.
En este texto Jesús mismo dice: María Magdalena y Juan, la Virgen, serán superiores a todos mis discípulos. Y en otro momento, cuando los discípulos se quejan de que María habla demasiado, Jesús responde: aquel en quien su espíritu se agita para que lo impulse hacia adelante y hable, a ese nadie puede impedirle hablar. Estas palabras son revolucionarias, porque Jesús está diciendo claramente que el Espíritu habla a través de María Magdalena, que ella tiene autoridad espiritual, que nadie, ni siquiera Pedro, puede silenciarla, pero la Iglesia sí la silenció durante casi 2000 años, hasta ahora, porque hoy tú estás escuchando su voz, estás conociendo su verdad y estás entendiendo por qué su historia fue enterrada, pero aún hay más por descubrir, porque no se trata solo de textos antiguos, también hay evidencia histórica, arqueológica, que demuestra la importancia de María Magdalena en las comunidades cristianas primitivas. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Ahora vamos a hacer algo que la Iglesia raramente hace. Vamos a leer los evangelios canónicos con ojos críticos. Vamos a analizar qué dicen realmente sobre María Magdalena. Y vamos a descubrir que incluso en esos textos oficiales, aprobados por la Iglesia, hay evidencia clara de su importancia. Empecemos con el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, escrito alrededor del año 70 después de Cristo. En Marcos 15, 40-41 leemos: había también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este pasaje es crucial, porque nos dice que María Magdalena, junto con otras mujeres, seguía a Jesús desde Galilea. No eran seguidoras ocasionales, eran discípulas permanentes, y aquí está la palabra clave: le servían. En griego, la palabra usada es diaconeo, que significa servir, pero también ministrar. Es la misma raíz de la palabra diácono. Esto significa que estas mujeres no solo acompañaban a Jesús, sino que tenían un rol ministerial. Eran parte activa de su movimiento. Y entre todas esas mujeres, María Magdalena es siempre mencionada primero. En todos los evangelios, cada vez que se lista a un grupo de mujeres, el nombre de María Magdalena aparece en primer lugar. Esto no es accidental. En la antigüedad, el orden de los nombres indicaba importancia. El primero era el más importante. Ahora veamos la crucifixión. En todos los evangelios se nos dice que cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos varones huyeron, pero las mujeres se quedaron, y entre ellas, siempre, está María Magdalena. Mateo 27, contra 55 hasta 56, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Juan 19:25 es aún más específico. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Piensa en esto por un momento, en el momento más terrible, más peligroso, más doloroso de la vida de Jesús, cuando todos los hombres que habían prometido seguirlo hasta la muerte habían desaparecido, María Magdalena estaba allí, al pie de la cruz, sin miedo, sin abandonarlo. Eso ya la convierte en una de las seguidoras más valientes y leales de Jesús. Pero hay más, porque después de la muerte de Jesús fue María Magdalena quien fue a la tumba, y fue ella la primera en descubrir que estaba vacía. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces, después de ver la tumba vacía, después de hablar con los ángeles, María Magdalena tiene el encuentro más importante de toda la historia del cristianismo. Se encuentra con Jesús resucitado. Juan 20, 14, 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí.
mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Este momento es de una intimidad extraordinaria. Jesús no se aparece primero a Pedro, no se aparece primero a Juan, se aparece a María Magdalena y la llama por su nombre, María, y ella lo reconoce inmediatamente, no por su apariencia, sino por su voz, porque conocía esa voz profundamente. Y luego Jesús le da una orden: Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es la orden más importante que se ha dado jamás en el cristianismo. Es la orden de proclamar la resurrección, y se la da a María Magdalena. Por eso los primeros cristianos la llamaban Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, porque fue ella quien llevó el mensaje de la resurrección a los demás apóstoles. Pero a pesar de toda esta evidencia bíblica, clara e innegable, la Iglesia decidió ignorarla, decidió enfocarse en Pedro y Pablo, decidió construir su estructura de poder sobre los hombres, y no solo eso, además decidió difamar a María Magdalena, porque en el año 591 el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón donde identificó a María Magdalena con la mujer pecadora que aparece en Lucas 7:36 hasta 50. Esta es la historia de una mujer que entra en la casa de un fariseo donde Jesús está comiendo, lava sus pies con lágrimas, los seca con su cabello y los unge con perfume. El texto no dice que esta mujer sea prostituta, solo dice que era pecadora. Pero Gregorio Magno asumió que era prostituta y luego, sin ninguna base bíblica, declaró que esa mujer era María Magdalena. Y así, con un simple sermón, María Magdalena fue convertida en prostituta. Pero hay algo más que debes saber. Incluso ese sermón tenía una agenda política. En el siglo VI, la Iglesia estaba consolidando su poder, estaba estableciendo el celibato clerical, estaba construyendo una jerarquía exclusivamente masculina, y necesitaba justificar por qué las mujeres no podían ser sacerdotes, y qué mejor manera de hacerlo que convirtiendo a la discípula más importante de Jesús en pecadora sexual, en alguien que necesitaba ser salvada por un hombre, en alguien cuyo rol era arrepentirse, no liderar. Es una manipulación brillante, perversa, pero brillante, porque si María Magdalena era pecadora, entonces todas las mujeres eran potencialmente pecadoras, y por lo tanto no podían ser confiables para roles de liderazgo espiritual. Esta misma lógica fue usada durante siglos para oprimir a las mujeres en la Iglesia, para silenciarlas, para mantenerlas fuera del poder. Pero la verdad histórica es clara. María Magdalena nunca fue identificada como prostituta en ningún evangelio canónico. Nunca fue descrita como pecadora sexual. Y de hecho, fue la discípula más importante, más leal y más valiente de Jesús. Y hay evidencia arqueológica que respalda esto. En los primeros siglos del cristianismo había comunidades enteras que veneraban a María Magdalena como líder espiritual. Había iglesias dedicadas a ella. Había iconos que la representaban como apóstol. Había textos que la exaltaban. Pero cuando la Iglesia institucional consolidó su poder en el siglo IV, todas esas comunidades fueron declaradas heréticas. Sus textos fueron quemados. Sus iglesias fueron destruidas. Y su memoria fue borrada. Hasta 1945, cuando los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos, y la verdad volvió a salir a la luz. Pero incluso después de ese descubrimiento, la Iglesia tardó décadas en reconocer su error. No fue hasta 1969 que oficialmente admitió que María Magdalena nunca fue prostituta. Y aún hoy, muchas personas no lo saben. Todavía creen la mentira que fue propagada durante 1400 años. Pero tú ya conoces la verdad. Y ahora vamos a profundizar aún más en las revelaciones que estos textos antiguos contienen. Ahora
Vamos al corazón de la revelación más profunda. Vamos a explorar qué enseñanzas específicas recibió María Magdalena de Jesús, qué conocimiento tenía ella que los demás discípulos no comprendían, y por qué ese conocimiento fue considerado tan peligroso que tuvo que ser enterrado durante siglos. Porque lo que los evangelios gnósticos revelan no es sólo que María Magdalena era importante, es que ella comprendió el mensaje de Jesús de una manera que los demás no pudieron. Ella alcanzó un nivel de iluminación espiritual que la colocó por encima de Pedro, de Juan, de todos los demás. En el Evangelio de María Magdalena, después de la resurrección, los discípulos están confundidos, asustados, sin dirección, y María se levanta para consolarlos y fortalecerlos. Les dice: no lloren ni se aflijan, ni estén indecisos, porque su gracia estará con ustedes y los protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho verdaderos seres humanos. Estas palabras son poderosas. María no solo consuela a los discípulos, sino que les recuerda el propósito central del mensaje de Jesús: hacernos verdaderos seres humanos, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, seres completos, iluminados, libres. Pero Pedro, sintiendo que su liderazgo está siendo desafiado, le pide a María que comparta las enseñanzas que Jesús le dio en privado, y María comienza a revelar una visión que tuvo del Salvador. En esa visión, María describe el viaje del alma a través de diferentes esferas de existencia. Describe cómo el alma debe liberarse de las ataduras del mundo material, cómo debe superar el deseo, la ignorancia, la ira, cómo debe alcanzar el conocimiento verdadero para volver a la unidad con Dios. Esta enseñanza es profundamente gnóstica, porque el gnosticismo creía que la salvación no venía solo de la fe o de seguir reglas, sino del conocimiento directo de lo divino, del despertar interior, de la iluminación. Y María Magdalena, según estos textos, era la maestra de ese conocimiento. Pero cuando termina de compartir su visión, Andrés reacciona con escepticismo. Dice: ¿qué piensan de lo que ella ha dicho? Yo, al menos, no creo que el Salvador haya dicho esto, porque ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Y entonces Pedro se une al ataque. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Vamos a escucharla ahora a ella? ¿La prefirió a nosotros? Esta escena es reveladora, porque muestra exactamente lo que sucedió en los primeros siglos del cristianismo, una lucha de poder entre diferentes visiones del mensaje de Jesús. Por un lado estaba la visión de María Magdalena y las comunidades gnósticas, una visión de iluminación interior, de conocimiento directo, de igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Por otro lado estaba la visión de Pedro y la Iglesia institucional, una visión de jerarquía, de obediencia, de autoridad masculina, y sabemos qué visión ganó. La visión de Pedro se convirtió en la Iglesia católica, y la visión de María Magdalena fue declarada herejía. Pero en el Evangelio de María, Leví defiende a María contra Pedro. Le dice: Pedro, siempre has sido impetuoso. Ahora te veo luchando contra esta mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros. Esta frase es central, porque no solo indica que Jesús tenía una relación especial con María Magdalena, indica que esa relación era reconocida por los demás discípulos y que causaba envidia, resentimiento, rechazo. Y ese rechazo no era solo personal, era político. Era la base de la exclusión de las mujeres del liderazgo espiritual que continuaría durante 2000 años. Ahora vamos a otro texto, el Evangelio de Felipe. En este Evangelio hay varios pasajes que hablan de María Magdalena. Uno de los más famosos ya lo mencionamos, el que dice que Jesús la besaba frecuentemente en la boca. Pero hay otro pasaje aún más profundo. Felipe escribe: había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Su hermana y su madre y su compañera eran todas María.
La palabra usada para compañera en el texto original copto es koinonos, que puede significar compañera, pareja, socia. Es una palabra que implica igualdad, asociación cercana, unión, y luego el texto continúa. La Sofía que es llamada estéril es la madre de los ángeles, y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se ofendían por esto y expresaban su desaprobación. Le decían, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Y aquí está la respuesta del Salvador. ¿Por qué no los amo a ustedes como a ella? Esta pregunta es devastadora en su simplicidad, porque Jesús no niega que ama más a María. En cambio, desafía a los discípulos a preguntarse por qué ellos no alcanzan el mismo nivel de amor, de comprensión, de cercanía espiritual que María ha alcanzado. En otras palabras, María no era amada más porque fuera mujer o porque tuviera algún privilegio especial. Era amada más porque comprendía más, porque su nivel de iluminación espiritual era superior, y eso es lo que los demás discípulos no podían aceptar. Ahora vamos a la Pistis Sofía, un texto aún más extenso donde María Magdalena aparece constantemente. En este texto, después de la resurrección, Jesús pasa 11 años enseñando a sus discípulos los misterios más profundos del universo, y de todas las preguntas que se hacen, 39 son hechas por María Magdalena, 39 de un total de 46 preguntas. Es decir, María Magdalena es responsable del 85% de las preguntas en el texto. Ella es la discípula más activa, más curiosa, más comprometida con el aprendizaje. Y en un momento, Jesús le dice, María, tú eres bienaventurada más que todas las mujeres sobre la tierra, porque serás la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. Y luego agrega, María Magdalena y Juan, la Virgen, serán superiores a todos mis discípulos y a todos los hombres que recibirán los misterios en el inefable. Ellos estarán a mi derecha y a mi izquierda, y yo soy ellos, y ellos son yo. Estas palabras son extraordinarias, porque Jesús está declarando que María Magdalena alcanzará un nivel de unión espiritual con Él que la hará igual a Él, que ella será parte de la divinidad misma. Esto no es solo una exaltación de María, es una declaración de que la iluminación espiritual total es posible para cualquier ser humano, hombre o mujer, y que María Magdalena es el ejemplo perfecto de esa posibilidad. Pero la Iglesia institucional nunca pudo aceptar esta enseñanza, porque si cualquier persona puede alcanzar la unión directa con Dios, ¿para qué se necesita una Iglesia? ¿Para qué se necesitan sacerdotes? ¿Para qué se necesita una jerarquía? Por eso estos textos fueron prohibidos, por eso fueron enterrados, por eso fueron declarados heréticos, porque representaban una amenaza existencial al poder institucional de la Iglesia. Y María Magdalena, como símbolo de ese conocimiento directo, de esa iluminación personal, de esa igualdad espiritual, tuvo que ser destruida, convertida en prostituta, silenciada, borrada. Pero la verdad nunca muere, solo espera el momento de resurgir, y ese momento es ahora. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué debería importarte la verdad sobre María Magdalena? ¿Por qué deberías preocuparte por textos que fueron escritos hace casi 2000 años? Porque esta no es solo una historia del pasado, es una historia que sigue viva hoy. Es una historia que afecta a millones de mujeres en este preciso momento. Es una historia que revela cómo el poder religioso puede manipular la verdad para mantener el control. Piensa en esto. Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha enseñado que las mujeres no pueden ser sacerdotes, que no pueden celebrar la Eucaristía, que no pueden ocupar posiciones de autoridad espiritual. Y el argumento central siempre ha sido el mismo. Jesús solo eligió hombres como apóstoles. Pero ahora sabemos que eso es mentira. Sabemos que María Magdalena era la apóstol de los apóstoles. Sabemos que fue ella quien recibió la orden directa de Jesús de proclamar la resurrección. Sabemos que fue ella quien tuvo las visiones más profundas,
quien comprendió las enseñanzas más elevadas, quien estuvo más cerca de Cristo que ningún otro discípulo, y sin embargo, la Iglesia la convirtió en prostituta para justificar la exclusión de las mujeres del poder. Eso no es solo historia antigua, eso es injusticia presente, porque todavía hoy, en el siglo XXI, la Iglesia Católica prohíbe a las mujeres ser sacerdotes. Todavía hoy, millones de mujeres cristianas son tratadas como ciudadanas espirituales de segunda clase. Todavía hoy se les dice que su lugar es servir, no liderar, obedecer, no enseñar. Y todo esto está construido sobre una mentira que fue inventada en el año 591 por un papa que necesitaba justificar el patriarcado. Pero la verdad sobre María Magdalena no solo desafía a la Iglesia Católica, desafía a todas las instituciones religiosas que han usado el nombre de Dios para oprimir a las mujeres, desafía a todas las interpretaciones del cristianismo que han silenciado las voces femeninas, desafía a todos los que han usado la Biblia para justificar la desigualdad. Porque si María Magdalena pudo ser líder espiritual, si pudo recibir revelaciones divinas, si pudo ser la discípula más amada de Jesús, entonces cualquier mujer puede hacerlo. Cualquier mujer puede ser profeta, maestra, líder espiritual. Cualquier mujer puede tener acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios masculinos. Y eso es revolucionario. Pero hay algo más profundo aún. Algo que va más allá de la cuestión de género, algo que toca la esencia misma de lo que significa ser cristiano, porque la historia de María Magdalena nos enseña que el verdadero mensaje de Jesús no era crear una institución religiosa con jerarquías y reglas. El verdadero mensaje era la transformación interior, la iluminación personal, el conocimiento directo de Dios. Eso es lo que María Magdalena representaba. Y eso es lo que la Iglesia institucional tuvo que destruir para mantener su poder. Porque si cada persona puede tener acceso directo a Dios, si cada persona puede alcanzar la iluminación espiritual por sí misma, entonces, ¿para qué se necesita una Iglesia que controle el acceso a lo sagrado? ¿Para qué se necesitan sacerdotes que sean los únicos autorizados para interpretar las Escrituras? ¿Para qué se necesita una jerarquía que decida quién está dentro y quién está fuera de la gracia divina? La respuesta es simple: no se necesita. Y ese es el secreto que la Iglesia ha intentado ocultar durante 2000 años. Ese es el conocimiento que fue enterrado en el desierto. Ese es el mensaje que María Magdalena llevaba y que fue silenciado. Pero ahora, en el siglo XXI, ese mensaje está resurgiendo. Gracias a los descubrimientos de Nag Hammadi, gracias a la investigación histórica, gracias a las personas como tú que están dispuestas a cuestionar, a buscar, a no aceptar ciegamente lo que les han enseñado. Y esto es urgente, porque vivimos en un tiempo donde las instituciones religiosas están perdiendo credibilidad, donde millones de personas están abandonando las iglesias porque sienten que no encuentran allí la verdad espiritual que buscan, donde hay una sed profunda de autenticidad, de conexión real con lo divino, de un cristianismo que no sea solo reglas y doctrinas, sino transformación y vida. Y la historia de María Magdalena nos muestra que ese cristianismo auténtico existió, que hubo un tiempo donde las mujeres eran valoradas como iguales espirituales, donde el conocimiento directo de Dios era posible para todos, donde la Iglesia no era un edificio con jerarquías, sino una comunidad de buscadores de la verdad. Ese cristianismo fue destruido, pero no fue olvidado. Y hoy, gracias a los textos que fueron preservados, podemos recuperarlo. Podemos volver al mensaje original de Jesús, un mensaje de amor, de igualdad, de transformación interior, un mensaje que no excluye a nadie por su género, por su origen, por su pasado, un mensaje que dice: todos ustedes pueden conocer a Dios directamente, todos ustedes pueden ser iluminados, todos ustedes son dignos, y María Magdalena es el símbolo perfecto de ese mensaje, porque ella fue quien lo comprendió más profundamente, quien lo vivió más completamente, quien lo transmitió más fielmente. Por eso su historia importa hoy, por eso su verdad debe ser conocida, por eso su nombre debe ser restaurado.
no solo por ella, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas, por todas las personas que han sido excluidas, por todos los que buscan una espiritualidad auténtica en un mundo lleno de mentiras religiosas. La verdad sobre María Magdalena es un acto de justicia, es un acto de liberación, es un acto de restauración. Y ahora que la conoces, nunca podrás volver a ver el cristianismo de la misma manera. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas, la pregunta que te cambiará la vida si la respondes con honestidad, la pregunta que va más allá de la historia, más allá de los textos antiguos, más allá de las controversias religiosas. La pregunta es esta: ¿y tú qué haces con esta verdad? Porque una cosa es conocer la historia de María Magdalena, otra cosa completamente diferente es permitir que esa historia transforme tu vida, tu forma de ver la fe, tu forma de ver tu propia identidad espiritual, porque lo que esta historia nos revela no es solo una injusticia histórica, es una invitación a despertar, a cuestionar, a buscar la verdad más allá de lo que te han enseñado. Piensa en esto: durante toda tu vida te han dicho qué creer, te han dado una doctrina prefabricada, te han dicho que la fe significa aceptar sin cuestionar, que la obediencia es la virtud más alta, que dudar es pecado. Pero María Magdalena nos enseña algo diferente. Nos enseña que la fe verdadera no es obediencia ciega, es búsqueda apasionada, es hambre de verdad, es valentía para cuestionar incluso a las autoridades más sagradas, porque ella cuestionó, ella buscó, ella se atrevió a tener sus propias visiones, sus propias comprensiones, su propia relación directa con lo divino, y eso fue exactamente lo que la convirtió en la discípula más amada. Entonces, ¿qué te impide hacer lo mismo? ¿Qué te impide abrir tu Biblia y leerla con ojos críticos? ¿Qué te impide preguntarte: ¿esto es realmente lo que Jesús enseñó o es lo que la institución religiosa quiere que yo crea? ¿Qué te impide buscar los textos que fueron prohibidos y descubrir por ti mismo qué decían? Tal vez es el miedo, miedo a ser considerado hereje, miedo a decepcionar a tu familia, miedo a perder tu comunidad, miedo a que todo lo que creías se derrumbe. Y eso es comprensible, porque cuestionar las creencias fundamentales es aterrador. Es como arrancar los cimientos de tu identidad y tener que reconstruir desde cero. Pero aquí está la verdad que María Magdalena nos enseña. Ese derrumbe es necesario. Esa destrucción de las falsas creencias es el primer paso hacia la verdadera iluminación, porque no puedes construir una casa sólida sobre cimientos de mentiras. No puedes tener una fe auténtica basada en doctrinas manipuladas. No puedes conocer a Dios verdaderamente si solo aceptas lo que otros te dicen que es Dios. Tienes que buscarlo por ti mismo, tienes que experimentarlo directamente, tienes que atreverte a tener tu propia relación con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones que controlen tu acceso a lo sagrado. Y eso es exactamente lo que María Magdalena hizo. Por eso fue amada más que los demás, no porque tuviera algún privilegio especial, sino porque ella se atrevió a buscar más profundamente, a amar más intensamente, a comprender más completamente. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa si eres hombre o mujer, no importa si vienes de una tradición católica, protestante, evangélica o ninguna, no importa cuál sea tu pasado, tus errores, tus dudas. Lo que importa es tu disposición a buscar la verdad, tu hambre de autenticidad, tu valentía para cuestionar, porque eso es lo que Jesús valoraba, no la obediencia ciega, no la repetición mecánica de doctrinas, sino el corazón sincero que busca, que pregunta, que se atreve a ir más allá de lo establecido. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando comienzas ese camino, cuando te atreves a buscar la verdad por ti mismo, descubres algo extraordinario. Descubres que no estás solo, que hay millones de personas en el mundo que están haciendo el mismo viaje, que están cuestionando las mismas cosas, que están descubriendo las mismas verdades, porque estamos viviendo en un tiempo de despertar espiritual, un tiempo donde las viejas estructuras religiosas se están derrumbando,
donde las mentiras están siendo expuestas, donde la verdad está saliendo a la luz, y la historia de María Magdalena es parte de ese despertar. Es un símbolo de lo que es posible cuando nos atrevemos a buscar más allá de lo que nos han enseñado. Pero también es una advertencia de que el poder religioso siempre intentará silenciar la verdad, siempre intentará controlar el acceso a lo sagrado, siempre intentará mantener su monopolio sobre la interpretación de Dios. Y tu tarea, tu responsabilidad espiritual, es resistir ese control, es reclamar tu derecho a una relación directa con lo divino, es negarte a ser un seguidor pasivo y convertirte en un buscador activo, porque eso es lo que María Magdalena fue, una buscadora, una discípula en el verdadero sentido de la palabra, alguien que aprende, que cuestiona, que crece, que se transforma, y su historia nos dice, tú también puedes ser eso, tú también puedes tener visiones, tú también puedes recibir revelaciones, tú también puedes conocer a Dios directamente. No necesitas un sacerdote que te diga cómo rezar, no necesitas una institución que te diga qué creer, no necesitas una jerarquía que controle tu acceso a lo sagrado. Lo que necesitas es silencio, apertura, honestidad, valentía. Y cuando tengas eso, cuando realmente busques con todo tu corazón, encontrarás lo que María Magdalena encontró, la presencia viva de lo divino, no en un templo, no en un libro, sino en lo más profundo de tu propio ser, porque ese es el secreto que la Iglesia nunca quiso que supieras. Dios no está lejos, no está en el cielo, inaccesible, está dentro de ti, esperando que te atrevas a buscarlo. Y María Magdalena es la prueba viviente de esa verdad. Entonces, ¿qué harás con lo que ahora sabes? ¿Lo olvidarás mañana? ¿Volverás a tu rutina, a tu fe cómoda, a tu obediencia automática? ¿O te atreverás a ser como María Magdalena, a buscar, a cuestionar, a transformarte? La elección es tuya, pero recuerda esto, una vez que conoces la verdad, ya no puedes fingir que no la conoces. Una vez que ves la manipulación, ya no puedes aceptarla ciegamente. Una vez que pruebas la libertad espiritual, ya no puedes volver a la jaula, y eso puede ser aterrador, pero también es liberador. Es el comienzo de tu verdadero viaje espiritual. Y ahora llegamos al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, el comienzo de tu propia búsqueda de la verdad, el comienzo de tu propia relación auténtica con lo divino, el comienzo de tu liberación de las mentiras que te han controlado durante tanto tiempo, porque lo que has escuchado hoy no es solo información, es una semilla de despertar que ha sido plantada en tu conciencia, y ahora depende de ti si permites que esa semilla crezca o si la ahogas con el miedo, con la negación, con la comodidad de volver a lo conocido. Pero déjame decirte algo profético, algo que siento en lo más profundo de mi ser, algo que creo que es un mensaje para este tiempo, para esta generación, para ti que estás escuchando esto ahora. Estamos viviendo en un tiempo de revelación, un tiempo donde los secretos están siendo expuestos, donde las mentiras están siendo desenmascaradas, donde las estructuras de poder que se construyeron sobre la manipulación están comenzando a derrumbarse. Y la historia de María Magdalena es solo una de esas revelaciones. Hay muchas más. Hay muchas verdades que han sido ocultadas, muchas voces que han sido silenciadas, muchas historias que han sido distorsionadas, pero todas ellas están saliendo a la luz, porque este es el tiempo para eso, este es el tiempo de la verdad. Y tú, que estás escuchando esto, no estás aquí por casualidad. Hay algo en tu alma que te ha traído a este mensaje. Hay una sed de verdad en tu interior que te está llamando a despertar. Hay una voz divina que te está susurrando. Es hora de liberarte, es hora de ver más allá de las mentiras, es hora de reclamar tu poder espiritual. Y esa voz es la misma que María Magdalena escuchó hace 2000 años. Es la voz de Cristo resucitado llamándote por tu nombre, llamándote a levantarte, llamándote a convertirte en lo que realmente eres, un ser espiritual con acceso directo a lo divino. Pero para responder a ese llamado tienes que hacer algo.
No puedes quedarte pasivo. No puedes simplemente escuchar esta historia y luego seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado. Tienes que actuar. Primero, tienes que buscar. Lee los evangelios canónicos con nuevos ojos. Busca los textos de Nag Hammadi. Lee el Evangelio de María Magdalena. Lee el Evangelio de Felipe. Lee la Pistis Sofía. No te conformes con lo que te han enseñado. Investiga por ti mismo. Descubre la verdad con tus propios ojos. Segundo, tienes que cuestionar. Cuestiona las doctrinas que no tienen sentido. Cuestiona las tradiciones que oprimen. Cuestiona las interpretaciones que excluyen. No tengas miedo de hacer preguntas difíciles. No tengas miedo de dudar. La duda honesta es más sagrada que la fe ciega. Tercero, tienes que compartir. Comparte esta verdad con otros. Habla de María Magdalena. Habla de las mentiras que la Iglesia ha propagado. Habla de la necesidad de una espiritualidad auténtica, porque cuando compartimos la verdad, la multiplicamos. Cuando rompemos el silencio, liberamos a otros. Y cuarto, y más importante, tienes que transformarte. Usa esta verdad no solo para cambiar tu mente, sino para cambiar tu vida. Conviértete en un buscador como María Magdalena. Conviértete en alguien que no acepta mentiras. Conviértete en alguien que vive una espiritualidad auténtica, sin intermediarios, sin control institucional, porque ese es el verdadero legado de María Magdalena. No es solo su historia, es su ejemplo, es su valentía, es su negación a ser silenciada. Y ahora, 2000 años después, su voz está resonando nuevamente, a través de los textos que fueron escondidos, a través de las investigaciones que están revelando la verdad, a través de personas como tú que están dispuestas a escuchar. Entonces escucha esto. María Magdalena no fue una prostituta, fue una profeta, fue una maestra, fue la apóstol de los apóstoles, fue la discípula más amada, fue la portadora del mensaje más importante de toda la historia, y su historia no ha terminado, porque cada vez que alguien descubre la verdad sobre ella, su voz vuelve a hablar. Cada vez que alguien se niega a aceptar las mentiras religiosas, su espíritu se levanta. Cada vez que una mujer reclama su derecho a liderar espiritualmente, su legado se cumple. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ahora eres parte de ese legado. Ahora llevas esa verdad en tu corazón. Ahora tienes una responsabilidad. La responsabilidad de no olvidar. La responsabilidad de no silenciar. La responsabilidad de ser, en tu propia vida, en tu propio tiempo, lo que María Magdalena fue en el suyo, un testigo de la verdad, un portador de luz, un buscador incansable de lo divino, porque el mundo necesita eso ahora más que nunca. Necesita personas que no tengan miedo de cuestionar, que no tengan miedo de buscar, que no tengan miedo de vivir una espiritualidad auténtica. Y esa persona puede ser tú. Entonces, te dejo con una última pregunta. La pregunta que María Magdalena te haría si estuviera aquí. ¿Estás listo para despertar? Durante 2000 años intentaron borrarla, convertirla en prostituta, silenciar su voz, destruir su legado. Pero la verdad nunca muere. Puede ser enterrada, puede ser prohibida, puede ser olvidada durante siglos, pero siempre encuentra la manera de resurgir. Y hoy, tú has sido testigo de esa resurrección. Has escuchado la verdad que la Iglesia ocultó. Has conocido a la verdadera María Magdalena, no la mentira que te enseñaron, sino la realidad histórica, bíblica, espiritual. Y ahora que la conoces, todo ha cambiado. Ya no puedes leer los evangelios de la misma manera. Ya no puedes aceptar ciegamente lo que te dicen desde el púlpito. Ya no puedes ignorar que durante siglos una de las mentiras más grandes de la historia fue propagada en nombre de Dios. Pero más que eso, ahora sabes que es posible buscar la verdad por ti mismo, que es posible tener una relación directa con lo divino, que es posible ser, como María Magdalena, un discípulo verdadero, un buscador apasionado, un testigo de la luz, y esa posibilidad lo cambia todo, porque significa que no estás atrapado.
No estás condenado a repetir las doctrinas que te enseñaron. No estás limitado por las estructuras religiosas que intentan controlarte. Eres libre, libre para buscar, libre para cuestionar, libre para encontrar tu propio camino hacia lo divino. Y ese es el regalo más grande que la historia de María Magdalena nos da. No solo la verdad sobre ella, sino la verdad sobre nosotros, sobre nuestro potencial, sobre nuestra capacidad de transformación, sobre nuestra conexión directa con Dios. Así que te invito a que no dejes que este mensaje termine aquí. Te invito a que investigues más, a que leas los textos que mencioné, a que cuestiones lo que te han enseñado, a que busques con todo tu corazón, porque cuando lo hagas, cuando realmente te atrevas a buscar la verdad, descubrirás algo extraordinario, que Dios no está lejos, que Cristo no es solo una figura histórica, que lo divino está vivo, presente, esperando que te atrevas a encontrarlo, y cuando lo encuentres, comprenderás por qué María Magdalena fue la discípula más amada, porque ella lo buscó con todo, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Y ese es el camino, ese es el secreto, ese es el mensaje que estuvo oculto durante 2000 años. Y ahora es tuyo. Ahora ve, busca, cuestiona, transforma y recuerda siempre, la verdad te hará libre. María Magdalena lo sabía, y ahora tú también.